Bueno, obviamente la economía sigue siendo uno de los temas más hablados en los últimos 2 meses al menos. Nunca ha dejado de estar en el centro de la escena, pero ahora es casi la protagonista. Para entender algunas cosas y tomar algunos tips también, estamos en comunicación con Nicolás Litvinov, que es economista y director general de estudinero.net. Muy buenas tardes, Nicolás. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, segundo día de estabilidad para el dólar. Lunes y martes con este cambio en el Banco Central de la República Argentina, evidentemente era esperado, se quería ver qué pasó con los mercados. ¿Qué lecturas? Sí, yo creo que la estabilidad del dólar en estos momentos pasa por un tema de expectativas del mercado, ¿no? Ujú. Porque mañana es feriado en Sí, Argentina, pero van a estar entrando por transferencia algo así como 15.000 millones de dólares del sí. Fondo Monetario Internacional, Ujú. a los cuales se van a sumar también otras transferencias de organismos multilaterales. De esos 15.000 millones se pueden usar, o sea, los utilizables Sí, son algo así como 9.500 millones y el resto iría a las reservas del Banco Central. ajá. Esos 9.500 millones de dólares, el gobierno, gran parte de eso, de ese importe lo necesita para cubrir déficit fiscal. Tiene que pagar aguinaldo, tiene que pagar sueldos, como una de las medidas del Fondo Monetario Internacional es que se deje de imprimir pesos para no seguir echándole Sí. gasolina a la inflación, Ujú. entonces va a tener que ir cambiándolos a pesos para hacer frente a sus obligaciones. Sí. Entonces es un monto muy importante, sumado a algunos convenios que hubo con empresas agroexportadoras para que liquiden Ujú. dólares que no habían liquidado. Sí. Entonces, el mercado está viendo que se viene una liquidación importante de dólares Ujú. durante un tiempo eso debería, yo creo, mantener el dólar quieto. Cuando decimos quieto decimos en un rango entre 28.40 como está Y ahora y 29. 30, digamos, Ajá, ¿no? ajá. Ah, usted Pero lo ve, usted lo ve arriba, o sea, podría ir hasta 30 en estos días, ¿o en no? estos días lo podría ser también, en el corto plazo es muy difícil acertarlo, pero yo Sí. creo que yo había planteado, vengo hablando hace tiempo, un escenario 30-30 para fin de año. Ajá, 30, sí. 30 pesos el dólar Y y 30 de inflación. 30% de inflación. Ujú. Y me parece que puede llegar a darse, porque Sí, alguien diría, bueno, mira, subió un 50, o sea, se devaluó un 53% el peso sí. en lo que va de este año. Si Ajá. vos proyectás esa devaluación, eh, haciendo cuenta que todo va a seguir igual, Ujú. dando una devaluación del 106% de un año, que sería una locura, Sí. y tendríamos que estar hablando de un dólar en cualquier nivel. A mí me parece que justamente, por eso yo también planteé en un momento si esta devaluación el gobierno la sufre o la desea, ¿no? En cierto sentido, yo creo que la devaluación empezó como una corrida cambiaria Sí. y después, desde las autoridades monetarias, Caputo, el nuevo presidente del Banco Central, etcétera, lo Ujú. vieron como una oportunidad para poder hacer un tipo de política que tiene que ver con, en primer lugar, licuar el stock de deuda de las LEVAX. Sí. Eh, Fíjate que la deuda de LEVAX era de 1.200 billones de pesos, es de 1.200 billones de Ujú. pesos aproximadamente, a un tipo de cambio de 18.59, que es lo que estaba a Sí, fines en de ese momento. diciembre, Ajá. se debían 65.000 millones de dólares. Ujú. Hoy, a un tipo de cambio de 28.49, la deuda es de 42.700 millones, o sea que cayó Claro. 34% en dólares. Se licuó en un Licuó su 34%. déficit fiscal en cierta forma. ¿Cómo? Licuó un poco su déficit fiscal en cierta forma, digo. Sí, licuó una deuda, se licuó la deuda de las LEVAX que tiene Ujú. que pagar el Banco Central Sí. en dólares, es un 34% inferior y al mismo tiempo esos dólares que entran ahora del FMI, Ajá. cambiarlos para hacerse de pesos, tiene justamente un poder de compra, digamos, un 20% superior al que tenía hace un mes y pico. Sí. Entonces Ujú. lo que quiero decir con esto es que el último tramo de la corrida cambiaria termina beneficiando justo al gobierno, Ujú.
Y por eso de repente también se escuchan declaraciones diciendo que este nivel de 28 o 29 es un nivel que deja conforme al gobierno, digamos, ¿no? Y evidentemente el gobierno se quiere plantar en esa. Yo creo que, pero es importante también, no solamente para los mercados, sino para todo el resto de la economía, saber finalmente en cuánto se va a plantar más o menos el dólar para que a partir de ahí se puedan comenzar a hacer otra serie de cosas, porque bueno, con esta volatilidad que tiene de un 6 a un 7% en un día de subida, Claro. evidentemente no se puede hacer nada. Pero ahora se supone que está entonces en esa franja, al menos en este tiempo, entre 28 y 29. Ahí andarían. Yo creo que sí se podría ocasionalmente subir también un poco más, pero no bajar. Bajar, no creo que el gobierno quiera tampoco que baje mucho. A mí me parece que se podría llegar a pensar en que el gobierno podría llegar a establecer alguna banda de fluctuación entre 28 y 30, no reconocida, porque también uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional era que dejen fluctuar el tipo de cambio, o sea, que sea tipo de cambio libre. Pero que se libere. Ahora, ¿qué opina usted, bueno, de esos 9.500 que se pueden ocupar, que decía usted de lo que va a ingresar? Bueno, 7.500 millones anunció el ministro Duhovne que iban a poner como para licitar dólares todos los días, una vez que se cierra eso. O sea que le quedarían 2.000 millones como para pago de sueldos, aguinaldos y todo lo demás. ¿Esa medida puede contener? ¿Es importante? Sí, de hecho ya se empezó con la licitación ayer y hoy sería la segunda. Sí. Incluso antes de que se está haciendo ahora con dólares del Banco Central para ir probando el mecanismo y todo. Ajá. Pero yo pensé que lo de ayer era del Banco Nación. O sea, ya el Tesoro está operando ahí entonces. Sí. No, puede ser también que sea el Banco Nación. Sí. Lo que se iba a hacer con dólares de acá de la Argentina del Fondo Monetario Internacional como para poder probar el circuito. Pero a mí me parece que es una medida que justamente tiene que ver con lo que estamos hablando de la liquidación de liquidar dólares y también darle una señal al mercado de que va a haber un gran ingreso de dólares como para que a partir de ahí las expectativas de devaluación se moderen un poco, ¿no? Claro, y saber en qué nivel contener ese dólar también, que no pase lo que ya ha pasado antes, que bueno, se compraron 1.400 millones, o se pusieron 1.400 millones de la reserva para un dólar a 20,50, que era insólito cuando en la región devaluaba. Bueno, evidentemente decía usted y hablaba de este 50% de devaluación que hemos tenido en nuestra moneda, en nuestro poder adquisitivo. Hay un artículo interesante que tiene que ver con cómo hacemos los viajeros, aquellos que nos encanta viajar y que ahora evidentemente esto va a ser bastante más difícil, ¿no? Sí. Viajar al exterior, claro. Sí. ¿No? Porque a partir de la devaluación, de golpe, digamos, los pasajes, la estadía, todo es un 50% más caro, ¿no? Sí. Quizás un poquito menos en euros porque el dólar también se apreció contra el euro, pero cuando hacemos las cuentas vemos que se encareció sensiblemente y eso se va a empezar a ver seguramente en los mostradores de Seiza, que el año pasado y el anterior sobre todo estaban muy poblados y ahora parece que la demanda cayó mucho, ¿no? Pero claro, sí. Bueno, claro, porque los precios se mantienen en dólares, obviamente. O sea, un pasaje a Europa, 800, 900, $1.000, siguen siendo $1.000. Lo que pasa es que a abril eran 20 pesos y ahora es 28,50. Seguro, claro. Entonces, hoy más que nunca hay que aprovechar la tecnología para poder reducir costos, ¿no? Yo en la nota que publiqué hoy en La Nación justamente doy 5 consejos para eso, que tiene que ver también con poder utilizar el smartphone, o sea, el celular, que hoy en día casi todos tienen, y más los que quieren viajar al exterior, digamos, y mediante las aplicaciones, las aplicaciones, son un excelente puente para comunicarnos directamente con las empresas sin intermediarios, y eso reduce comisiones, digo, ¿no? Entonces, si yo quiero de repente sacar un pasaje aéreo para volar a Europa, una de las cosas que puedo hacer es descargarme la aplicación de 1, 2 aerolíneas que yo sé que van, y desde la aplicación incluso hay sistemas que me permiten jugar con las fechas, y eso cambia mucho
el importe, cuando puedo ir, cuando puedo volver, siempre y cuando tenga alguna flexibilidad, ¿no? De fecha. Y con eso se pueden llegar a conseguir ahorros importantes. La primera oleada fue la de las empresas de internet, las fintech, de alguna manera, que nos permitían justamente hacer esta búsqueda y conseguir los vuelos más baratos y todo. Pero ahora otra oleada tiene que ver con comunicarnos directamente con la empresa y ahorrarnos hasta esa comisión que se daban por la tercerización de estas empresas, ¿no? Está bien, o buscarla vía web, y después, una vez que ya uno tenga más o menos, todas las empresas tienen aplicaciones para bajar y es instantánea en el momento, así que eso también, y para crear alertas y todo lo demás. El otro tema es la anticipación. Obviamente, ahora que ya se tiene una idea de cómo queda el dólar, es interesante, entonces estamos ya a mitad de año a planificar lo que van a ser las vacaciones de verano, seguramente. Seguro, porque algo se va a seguir devaluando el dólar, hay que ver cómo sigue todo. Esta estabilidad que lleva el tipo de cambio no es que la de acá al fin del mandato, sino que me parece que va a ser por un par de meses y después todo va a seguir en función de cómo sean las decisiones económicas que se tomen, lo que pase en Estados Unidos también, que va a ser muy importante, pero la anticipación es muy importante porque nos permite un doble ahorro. Uno, justamente la devaluación, si se sigue devaluando, entonces no va a salir mucho más barato como ahora, como los que compraron pasajes a principios de año, lo terminaron pagando un 50% menos que ahora y un 60-70 menos que a fin de año. Y también cuando uno sabe que cuando uno compra con anticipación, los precios son más baratos que cuando se acerca la fecha, ¿no? Entonces es un doble ahorro que se puede dar si aprendemos a planificar. Incluso alguien puede decir, bueno, tengo unos pesos, no sé si comprar dólares, me quiero ir a fin de año, bueno, comprar el pasaje ahora, y con eso vas a conseguir un ahorro importante. No, sí, y algunas empresas ofrecen ventas en cuotas con tarjetas también. Bueno, eso hay que ver también los intereses, si convienen o no. Claro, pero que sean cuotas fijas, ¿no? Claro. Sí, pero además de cuotas fijas, ver el interés que le aplican también. Porque a veces, qué sé yo, un pasaje de 20 en cuotas se te puede ir a 24 o 25, o sea que hay que estar atento también a esas financiaciones en pesos, que no son sin interés en algunos casos. Seguro, sí. Bueno, o sea que bueno, pero estamos en Argentina, un poco entrenados ya los argentinos, que tenemos algunos años, cada 10 años o un poco como que pasa esto, ¿no? Hay que aprovechar las olas cuando están y se pueden hacer algunas cosas y después replegarse un poco y hacer la plancha. Sí, sabemos por historia que el tipo de cambio nuestro es muy fluctuante, digamos, y últimamente hubo momentos en los cuales estuvo bastante fuerte y eso permitió viajar, y bueno, así es la economía global, y más en esta guerra comercial en la que estamos viendo ahora. Es una guerra de monedas también, el dólar se está fortaleciendo contra todas las monedas de año, lo cual, bueno, también repercute en la Argentina, aunque con mayor cuantía, ¿no? Sí, totalmente. Y finalmente, Nicolás, esta devaluación también del real en Brasil, o sea, está en problemas. Se había anunciado hace 2 o 3 días que también la Reserva Federal iba a estar poniendo unos 10.000 millones de dólares, para que no se les vaya tanto la devaluación o que no se suba tanto el dólar. O sea que están también en problemas. Y se hablaba del crecimiento de la economía, pero parece ser que ahora está como estancada también. Sí, bueno, digamos, la lectura que yo hago de esto es que a partir de que en Estados Unidos empieza el gobierno de Donald Trump, que justamente más que nada este año empezó a poder llevar adelante gran parte de las medidas que había prometido en la campaña, una tiene que ver con estas medidas populistas o nacionalistas o desarrollistas, como se las quiera llamar, de Estados Unidos primero, proteger la industria nacional, y colocar trabas a las importaciones, favorecer las exportaciones. Esto lo está haciendo la economía más desarrollada del planeta, la locomotora de alguna forma de la economía global, lo cual hace que los países que sufren más esta política americana son justamente los países más chicos y más abiertos, ¿no? O sea, al cerrarse Estados Unidos, los países que tienen menores reservas, industrias más chicas, pero que a la vez están más abiertos económicamente en términos de libre movilidad de capitales, en términos de no gravar con impuestos las importaciones y de no haber favorecido tanto el sector exportador, entonces sufren mucho más
esta política americana. Y en ese Claro. sentido es que justamente estamos viendo que Argentina, Brasil, Turquía son los países que más perjudicados están, que cumplen con estas características que estamos hablando, ¿no? Ujú. Bueno, pero bueno, ¿y cómo ve la economía brasileña? Y a mí me parece que la economía brasileña va a tener que también realizar un cambio importante, porque hasta ahora, fíjate que también ahí hay una ideología que es un tanto neoliberal, si se quiere, Sí. en donde se favorece mucho el sector financiero. Ujú. Hace poco tuvieron un bloqueo prácticamente eh, de, de gran parte de Río de Janeiro y alrededores que provocado justamente por los choferes de los Sí, sí, los camiones camioneros. y Ujú. la gente del campo. Entonces, eso habla de que no se estaría, a pesar de que Brasil tiene una industria mucho más fuerte que la nuestra, Sí. una tradición Ujú. de defender mucho más su industria nacional e invertir mucho más en tecnología y todo eso, bueno, se ve que hay descontento con este tipo de medidas y yo creo que también podrían, lo están teniendo de hecho problemas con Ujú. el tipo de cambio y recordemos que Estados Unidos está saliendo también o estaba saliendo de una recesión Claro. importante Ujú. con temas de corrupción y un montón de problemas que están dañando Sí, la sí, sí. economía. Así que bueno, hay que ver cómo sigue todo, pero para lo que la suerte de Brasil y la suerte de Argentina también en un punto van a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos y más que nada con el nivel de tasas de corto y largo plazo. Claro, y se supone que va a subir nuevamente la tasa porque ya lo anunciaron, así que bueno. Bueno, se mueve el gigante y se mueve todo y se acomoda todo alrededor. Bueno, es tudinero.net, entonces ahí está toda esta información y muchas más seguramente. Es la página de Nicolás Litvinov. Muchísimas gracias por este contacto, Nicolás, y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por el llamado, que sigan bien, un placer. Gracias.